Pocos técnicos pueden decir que han cambiado la historia de un club. Santi Valladares lo ha conseguido en el Peñíscola, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de su crecimiento y éxito deportivo. Hoy viene a contarnos todo sin filtros. Tengo hoy conmigo la suerte de tener a Santiago Valladares, técnico de Peñíscola. Muy buena, don Santiago. Buenos días. Vamos a ver, vamos a empezar un poco en los inicios, ¿vale? Cuando empieza en la etapa de banquillo, ¿qué te hace llegar a la etapa de los banquillos? ¿Qué te hace dar ese salto y decir, quiero ser técnico? Bueno, yo era profesor de química aquí en un colegio en Santiago y, y cuando Venancio y Tomás vinieron para el Ovelle, bueno, yo ya le había dado clase a Pulpis. Pulpis ya era un entrenador reconocido en fútbol sala y Pulpis era conocido ya de mi familia, era compañero de mi hermano de promoción, bueno, teníamos relación. Y cuando vinieron para aquí, le dijo Pulpis a Venancio, yo a Venancio lo conocía, ya él era entrenador de la selección vasca y yo era todavía jugador de la selección gallega y lo conocía un poco de enfrentarme contra él, ¿no? Y, y, y entonces ahí fue cuando le dijo Pulpis, oye, tenéis a Santi y Santiago para echaros una mano, porque bueno, para lo que pudieras necesitar. Y así fue, me llamó un día Venancio y, y ahí empecé en un campus que había aquí de 195 niños para generar la base del club, porque el club estaba, el Oveja solo tenía un equipo juvenil, estaba sin base, y se hizo un campus de 195 niños. Y ahí pues estuve yo, y pues me dijo Gracia, bueno, ¿qué te parece si le echas una mano pues a Chipi, que es la entrenador del filial y tal? Y a mí, claro, fue un sala siempre me gustó, yo ya llevaba un equipo de niños allí en el colegio, y así como empezó todo. Yo tenía el nivel uno de fútbol, y saqué los tres de fútbol sala y a partir de ahí pues fui entrenador del juvenil del Ovelle, después del filial, estuve del filial 2 años, coordinador de la base, después estuve de segundo bueno, de Pulpis, de Venancio, después vino con Tomás, de segundo de Tomás, se fue Tomás, me quedé yo y a partir de ahí pues el resto ya se sabe más o menos. Y ha dicho una cosa que me parece interesante. Tenía lo de fútbol, de técnico de fútbol, Sí, correcto. Pero te sí. vas a fútbol sala. ¿Cómo es eso? Bueno, aprovechando que aquí hacían el nivel uno de fútbol, incluso el que estaba Pulpis también, y nos animamos y fuimos al de fútbol, porque bueno, no había los de fútbol sala en aquel momento, había el de fútbol y fuimos al fútbol. Pero esto ya fue años antes de fútbol sala, ¿eh? Años antes. Pero por Incluso eso, llegué a entrenar, sabiendo un poco que el fútbol tiene más repercusión, que el fútbol se practica mucho y con más interés muchas veces, por eso es algo que me ha causado así de tener del fútbol y no dedicarse a la parte del fútbol, pero sí al fútbol sala. Vale. Y una vez que te inicias en el fútbol sala, perdón, una vez que inicias el fútbol sala, ¿cuándo se da el salto ya a nivel profesional? bueno, como yo te decía, empecé con ese mismo año del campus que te decía, eh, fui de segundo de Chipis, tuve los últimos 5 meses de competición con Chipi en el filial. Al año siguiente, ya con la titulación de nivel uno, entreno al juvenil del club y llevo la selección gallega juvenil. Al año siguiente voy de segundo de Pulpis, que ahí es cuando ya entro en el terreno profesional, con el segundo nivel. Después vuelve Venancio, me quedo de segundo de Venancio. Y después cuando Venancio se va, es cuando viene Tomás. Y entonces Tomás, que con Tomás realmente esos 2 años fue con el que trabajé muchísimo, codo con codo. Cuando era segundo fue realmente mi mentor, ¿no? En todo esto. Yo siempre estaré agradecido a Tomás porque lo mucho o poco que sepa de fútbol sala se lo debo a él, ¿no? Aparte ahora tenemos una amistad personal, familiar, ya muy grande, ¿no? Y él me dijo, te vas a ir con el filial porque él quería
yo no lo entendí muy bien cuando llegó, ¿no? Cuando venía a ser de segundo de Pulpis y de Venancio, y yo siendo amigo de él me dice, bueno, te vas a coger el filial y vas a ser coordinador de la base. A mí eso en principio me chocó un poco, digo, coño, este tío no quiere que esté con él, ¿no? Pero él me quería preparar para lo que iba a venir. Con el tiempo lo vi, ¿no? Me voy con el filial, compito con el filial de segunda B 2 años y sigo con la selección gallega. Y ya los últimos 2 años de Tomás me voy de segundo de él y ya es cuando se marche La Palma y quedo yo de primero de Santiago, las 7 temporadas que estuve de primero. Fue con el cambio Lobi de Santiago y fue cuando cogí yo el equipo en primera. ¿Y cambias tu vida de profesor a entrenador o vas alternando las dos cosas? No, 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 yo en el momento que me llamó Venancio, el que llamó Venancio para... Ahí dejé de dar clase, era un colegio privado, no podía pedir excedencia y no, ahí pues me dediqué directamente al fútbol sala, directamente al fútbol sala. Y cuando ya estás asentado, digamos, ¿no? Estás a nivel profesional, has dicho con Venancio, la última etapa de Tomás de Dios allí en Santiago, ¿es el club del sentimiento Santiago? Bueno, Santiago fue algo diferente. Yo creo que no se va a repetir en muchos años lo que nosotros tuvimos en Santiago, en ningún club de España. Ni Barcelona, ni Pozo, ni Cartagena, ese sentimiento, lo belle, yo creo que va a ser irrepetible. A lo mejor me estoy tirando al charco, pero lo que tuvimos aquí, y de hecho la gente lo reconoce que lo que tuvimos aquí durante esos años es irrepetible, con una cantera tanto de jugadores como de entrenadores bestial. ¿Cuántos entrenadores pasaron por aquí durante esa época pues a formarse, a pasar semanas con nosotros? Nosotros mismos a través formarnos, porque yo no, lo que sabía lo sabía de jugador, no sabía de con Venancio, con Tomás. Tomás es un auténtico formador de formadores. De aquí, de esta cantera, pues ¿cuántos entrenadores salimos? Pues Mon Barreiro, que está en la selección, Adri Martín, Jorge Santa, David Rial. Yo, por ser el mayor de todos aquellos, porque todos eran unos niños a mi lado, formador de jugadores, ¿cuántos jugadores tengo ahora en día en primera división? ¿O cuántos fueron internacionales que pasaron por Lobelle? Bueno, ese sentimiento Lobelle creo que se tiene y no se pierde jamás. Yo por lo menos no lo perdí. Y aquel Santiago, porque aquel Santiago, recordamos, era una potencia. Recordemos, el Santiago era de los puestos de arriba siempre. Era de los Bueno, que no era de los, estaba siempre ahí metido, no había un muy buen equipo, era un muy buen equipo, no por era a lo eso y miraba mejor el jugadores y top, eran jugadores internacionales. Hablemos que eran sí, sí, jugadores sí. internacionales. No era Inter, no era Pozo, no era Playas, pero sí estamos ahí entre los 6 primeros, sí. Sí, siempre. Y, pero ¿qué fue cambiando para que fuera cayendo ese Santiago? Bueno, lo que suele pasar normalmente, el tema económico. A veces hinchas la burbuja de tal forma que no es capaz de controlarla y cuando te das cuenta, pues el hoyo es más profundo de lo que crees. Y al final fue un poco lo que pasó con muchos clubes, lo que pasó con Benicarro, lo que pasó con Segovia, bueno, lo que pasa con muchos clubes. Lo que está pasando actualmente con algunos clubes también. Y lo Sí. que seguirá pasando con otros clubes, porque nuestro deporte, por desgracia, es lo que tiene. Es lo que tiene. Y lleva muchos años, estás metido dentro de esto. ¿Tú ves de verdad que se esté dando ese cambio al profesionalismo, como se tiene tantas reuniones, como hay tantos de federación? O si sigues viendo cómo están cayendo ciertos clubes, es porque de verdad no se está dando ese paso real. Bueno, yo creo que no se ha avanzado nada. Nada. Es mi opinión muy particular. A lo mejor soy muy negativista y todo lo que tú, pero yo veo que a ningún nivel se está cambiando nada. Se quieren cambiar cosas, pero yo creo que no se están haciendo las cosas bien. Desde mi humilde opinión. Yo ahora estoy jubilado y no tengo, pero creo que es que no, no carbura. ¿Por qué no carbura? Porque lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Pero por eso yo siempre, como digo, yo lo pregunto y quiero que los profesionales seáis los que digáis las cosas, porque si lo digo yo, siempre dicen,
no entiendes, tú no sabes. No, no, yo quiero que me lo digáis ustedes mismos para que no sea solo una opinión mía las cosas. Y otra que ya he hecho varias veces a Richie, a mucha gente. Ese cambio de normas como técnico, ¿cómo ves que cada año se esté cambiando alguna norma o se ponga una norma pero después se quite? ¿Cómo estás viendo esas partes de que no hay algo establecido siempre? El tema de las normas es algo también muy complejo porque está la FIFA por el medio. Entonces, tampoco puedes hacer y deshacer lo que te da la gana, ¿sabes? Está siempre muy supeditado a lo que manden. Y a la FIFA le interesa el fútbol. Mm, El fútbol sala a la FIFA se la trae al pairo, realmente. Le importa un bledo, para mí, para mi opinión, le importa porque, o si no nos haría más caso y tú no podemos estar jugando torneos FIFA con unas reglas, aquí con otras. Nosotros somos el conejillo, es nuestro deporte, lo practica mucha gente y tienen que darle un poco de visibilidad, pero está el fútbol por detrás y eso es lo importante. El fútbol sala, sí, pero no, ¿entiendes? Entonces es complicado. Aquí lo del año pasado, saque mano, pie, sí, quedaba esa anarquía de tal, sí, pero tú te imaginas el fútbol sacar con la mano o con el pie alegremente. No, no te lo imaginas, ¿a que no? Pues el fútbol sala, probaturas y se prueba, después se desaprueba. Bueno, no, no estamos por el camino correcto. No estamos por el camino correcto. El cambio, este cambio que hay ahora para la nueva temporada, pero hay que pedir opinión a la gente que lleva mucho tiempo en este mundillo, hombre. Pero pide opinión. Que, que hay entrenadores muy veteranos que saben de lo que va esto, hay presidentes muy veteranos que son los que ponen la pasta. Pregúntale a esta gente, no te inventes cosas desde el sillón de tu despacho, vete por los clubes, pregunta, infórmate, saca unas conclusiones. No, no, que, ¡pum! Se larga todo eso así a bote pronto y pues hay lo que hay siempre, que hay clubes que como le ofrezcas pues cuatro cosas dicen que sí y el resto pues a chantar. No creo que se estén haciendo las cosas, Pero en mi humilde esa es la opinión. parte, lo que acabas de decir ahora es la parte que yo no entiendo tanto muchas veces. Porque se sacan, por ejemplo, lo que va a pasar ahora, ¿no? La nueva liga, el nuevo formato de liga, todas esas cosas. Llevan muchos años, algunos llevamos mucho tiempo, y de pronto ese formato de liga, aunque te den, como yo digo, 2 euros, ¿cómo los clubes pueden aceptarlos todos? Mira, esto es política. La política es lo que tiene. Esto es politiqueo puro y duro y mamoneo, entre comillas. Es así de claro. Y a mí no me importa decirlo porque lo he dicho muchas veces. Esto es así. Esto es politiqueo. No, es un sinsentido todo lo que está pasando. ¿Que hay que cambiar cosas? Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Normas, pero después, yo no soy gestor, pero intento utilizar el sentido común para ver cierto tipo de cosas. Eh, ¿Cuál es nuestro torneo fetiche? ¿Cuál es? La Copa de España. La Copa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es potenciar esa Copa de España como nada. Tú tienes que coger lo bueno que tenemos y potenciarlo al máximo nivel. ¿Y qué se está haciendo? ¿Tú crees que la nueva norma, no, es que no se va a clasificar ninguno de segunda B? ¿Y tú qué sabes? Y si se clasifica, te vas a encontrar en unos cuartos de final un Barcelona X de segunda B en unos cuartos de final o unas de la Copa de España. 15-0. ¿Tú crees que eso es normal? No, es que es difícil que se clasifiquen. Es sacar la Copa del Rey para hacer una media Copa del Rey con la Copa de España, que es lo que va a pasar. Porque esos dos últimos en clasificarse, lo que se va a hacer es una Copa del Rey para meter esos dos últimos. Mm. Potencia la Copa de España, potenciala de verdad. Déjate de sacar las entradas a última hora, de decir la sede a última hora. Potenciala de verdad. Genera un patrocinio bueno de la Copa de España con entrevistas, con programas de este tipo, 3 meses antes. Es decir, al fútbol ahora lo que hay es que darle visibilidad y patrocinio.
no tenemos ni visibilidad ni patrocinio. Queremos cambiar cosas sin darle... La casa es por los cimientos. Patrocina esa Copa de España con un buen patrocinador, que reviente el mercado, toca puertas, llama, busca patrocinios, que eres la Federación Española, coño. Eres la Federación Española, que tienen que abrir puertas. Yo, no sé, yo es lo que haría, vaya. Y alguien te va a contestar seguro, seguro. Porque nuestra Copa de España es un torneo maravilloso, Sí, maravilloso. Y se está estropeando. Quitas la Copa del Rey. Bueno, esa es después, otra. torneo apertura, clausura. No, no sé. En Argentina están que tiran con eso, que lo cambiaron. Ahora ya creo que ya no se va a llevar ni apertura ni clausura. No hay, no, no sé, no sé, no lo sé. Bueno, eres claro, por eso te tenía que llamar, tú eres claro. No, no, yo siempre fui claro, o sea, vamos a ver, pero y si a alguien le parece, y si a alguien le parezca mal, pues a lo mejor que le dé opción a reflexionar, ¿no? No es que yo tenga todo, yo veo el mío, y como yo opino, opinan muchos entrenadores, ¿eh? Y muchos directivos. Lo que pasa es que cuando estás delante de cierta gente, pues a lo mejor pues no lo puedes decir. Pero es por eso. Ese es el error. Lo que tú decías antes. Ya, pero es por eso. Yo quiero que lo digáis vosotros mismos, porque si lo decimos otros no entendemos, no sabemos, no estamos nunca. Entonces yo prefiero que lo digan los profesionales. Vamos a Nuestra centrarnos. liga, mira, nuestra liga. Nosotros, nuestro deporte necesita visibilidad. El año que viene, ¿quién nos va a retransmitir? Ya se acaba el contrato. Vamos a Teledeporte y enchufa los partidos tarde, mal y arrastro. Los comentaristas de nuestros partidos no saben ni los nombres de los jugadores. Es decir, es que esto no lo digo yo solo. A lo mejor lo digo públicamente, pero esto lo pensamos todos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero espero que poco a poco lo vayan diciendo todo después de escucharte a ti cuando se vayan poniendo y sentando conmigo. Como yo digo, yo espero que lo vayan diciendo todo. Porque es una Bueno, yo cosa te... clara y una cosa evidente que estamos viviendo cada fin de semana. Por eso lo digo. Pero centrándonos, Santi, un poquito en ti, ¿vale? Estás en tu época de Santiago, que estás estabilizado, estás año mucho mejor, pero llega ese momento del bajón del club. Y llega el momento donde tú decides ya hacer las maletas e ir a otro sitio. ¿Cómo se va llevando eso? A mí me cogió muy tarde. Yo empecé como en el mundo de entrenar a los 40 años. Ya es un poco tarde, ¿no? Y, y claro, yo me llevé 17 años, 17 años en el Santiago, en el Ovelle, en mi casa. Yo iba a entrenar en zapatillas de casa, ¿entiendes? Eh, bueno, aquí yo tenía que marcharme, porque ya a nivel económico llevábamos una deuda tremenda. Yo tenía que dar de comer a mi familia también. Y porque mi mujer trabajaba y me permitía todos estos lujos, pero llegó un momento en que ya con la directiva ya las cosas se empeoraron, porque bueno, había una serie de falsedades que, no, que yo conocía que no eran ciertas, ¿no? Entonces tuve que marchar. Pude haberme quedado aquí en Galicia, si es cierto, pero necesitaba un cambio. Y fue cuando me marché para Ceuta, surgió la oferta de Ceuta y yo creo que fue una de mis mejores decisiones. ¿Y cómo esa parte? Porque además de allí, a lo mejor, seguro, tendría otros sitios que llaman a tu puerta. ¿Por qué decides por Ceuta? Bueno, porque necesitaba cambiar así drásticamente, no sé, porque me vino muy bien, porque yo era muy paleto, era de estar aquí, ¿no? Y irme para Ceuta me abrió la mente muchas cosas. Y la verdad es que estuve, bueno, coincidió un año del COVID, pero estuve 2 años en Ceuta francamente buenos, muy buenos, muy buenos. Y después de Ceuta, damos el salto. Aparece la oferta de Peñíscola allí, y una vez que marché de casa a Ceuta, pues ya me podía ir a cualquier lado casi. Pero Y bien, te costó la primera salida, te costó el adaptarte esa primera vez, porque como tú dices, ya ibas que ya eran muchos años allí en Santiago, que estabas en tu casa, y guste o no guste, sin decir nada, pero no es lo mismo a lo mejor irte a un Ceuta que irte a otro sitio.
¿Te costó adaptarte allí No, o fue fácil? Porque la gente, y tú no, sabes que yo conozco mucha gente allí y me tratan como si sí, sí, fuera uno sí. más de allí, pero no estamos en lo mismo porque no puedes decir al día siguiente, pues me voy ya porque no, porque tienes que coger barco, tienes que coger... Es diferente el estar Ceuta. Fueron 2 años maravillosos. Me adapté. Es que la gente de Ceuta es muy cariñosa. A mí me dijeron, tú fíjate, me dijeron, cuando llegué allí, me dijeron, entras en Ceuta llorando y vas a salir de Ceuta llorando. De verdad, ¿eh? Y es así. Y tengo muchísimos muy buenos amigos en Ceuta. Y yo estuve encantado allí, encantado, encantado, de verdad, de verdad. Y yo recuerdo cuando iba con el Peñíscola el primer año en segunda a jugar a Ceuta, yo llegaba al puerto de Algeciras y me encontraba como en casa. De verdad. Es una sensación. Y mi hijo me lo decía, que también estuvo en Ceuta un año conmigo, el segundo año. Y decía, ya verás, cuando llegues a Algeciras parece que estás en tu casa. Y tenía toda la razón, de verdad. Ceuta fue uno de mis mejores decisiones. A nivel Eh, personal y deportivo también. Lo que pasa es que después, una vez que estás allí, pues lo tienes que dejar porque ves que a lo mejor lo que quieres hacer tú no es posible, ¿no? Y yo creo que pero no. es importante realmente. Bueno, y ya aprovecho, Chito, a ver si eres el próximo también, Chito, que tiene que estar también aquí delante mía, que lo Muy bien. conocerás. Bueno, Sí, nos adaptamos en esa parte, ¿vale? Hay otra cosa que has dicho que me interesa mucho. Tu hijo, al que conozco, como sabe que sí, coincidimos. sí. Y ahora aparte, es más difícil entrenar a un hijo a un jugador normal y corriente, porque es tu hijo. ¿Dónde sientes más presión? ¿Es lo mismo para ti? Mira, la relación que tuve con mi hijo ahora ya tiene 35 años y como sabes está entrenando hasta ahora la fase de ascenso de la Pozo. Yo a mi hijo ya le había dado clase en el colegio. Siempre tuvimos una relación muy buena y de mucha franqueza, ¿sabes? Eh, y, y pues, pues muy normal, la verdad es que muy normal. Como, yo creo que lo peor era para él, al estar en un vestuario con más gente y tú para el entrenador tú vas que los vestuarios, este tío es un hijo de tal, no tiene puta idea. Tal. Y él tuvo que aguantar eso. Lo peor yo creo que fue para él, ¿no? Y él lo llevó francamente bien, porque era un tío trabajador, disciplinado eh, y muy con la gente. Bueno, lo peor era siempre para él. Y si él estaba a gusto, yo también. Y él era un jugador más. Jugaba lo que jugaba, lo que no jugaba, no jugaba. No, aquí en casa no había. Bueno, con mi mujer sí, que a veces me decía, tú, a ver qué. Dije, tú dedícate a la xunta que yo me dedico a jugar con mis Es jóvenes. Bueno, importante. con mi mujer sí, pero con mi hijo la relación con mi hijo siempre fue francamente buena y muy directa, ¿no? Y entonces ya, de Ceuta, que solo son siempre palabras positivas, nos vamos a Peñíscola, donde ya nos vamos arriba del todo, donde ya se consiguen cosas que tú te esperabas cuando llegaste. Ahí di con la horma de mi zapato, con la horma de mi zapato. La verdad es que ya la estructura de Peñíscola es una estructura sólida, ¿sabes? Yo llegué allí con Peñíscola descendido del COVID y me dijeron 2 años, Santi, tenemos 2 años para volver a primera. El primer año perdimos en el playoff con Benavente y el segundo año sí que hubo una revolución muy grande, porque el primer año, claro, yo también llegaba nuevo allí, había muchos jugadores de épocas anteriores, había muchos vicios y sí es cierto que el segundo año se ficharon 8 jugadores de mucho potencial en segunda y la verdad es que la segunda temporada en segunda fue estratosférica. Bueno, récord de puntos, de goles a favor, en contra, con un fútbol sala, con jugadores que realmente empezaron a explotar y con un fútbol sala muy bonito. Ahí ascendimos, el club fue creciendo también en muchas cosas y ya pues digamos el top del top fue el año pasado cuando conseguimos ser campeones de liga regular, campeones de Copa, otra vez una Copa arriba, lo del año pasado.
pero para Peñíscola el año pasado es irreal, ¿no? Peñíscola es un club muy humilde, con una buena estructura, pero muy humilde a nivel económico, ¿no? Y lo conseguido el año pasado va a ser complicado que se vuelva a repetir, sobre todo lo de ser campeón de la liga regular, eso es impensable, impensable. Pero tienen la plantilla que tienen. Y estamos en esa temporada, la temporada pasada. De verdad, como técnico, con los años de experiencia, viniendo de formación, de múltiples cosas, ¿te espera esa meta final que se consigue? Es que fue increíble, no, no, eso fue como si todos los astros se pusiesen en línea recta, ¿sabes? Durante 3 horas. Y además Impensable, luchando con presupuestos 10 veces más altos. impensable. Mira, y aparte fue una liga en donde, yo no sé si hicimos 66 puntos, creo que fue, no me hagas caso. Pero nosotros fuimos a Inter, Inter nos metió 6-0, nos metió una chaquetilla que salimos calentitos. Pero a partir de ese partido, cada partido que jugamos, yo veía que el equipo iba a ganar, o sea, salías con la sensación de que ibas a ganar. Era ¿sabes? Un subidón. Y ya lo de la Copa España, ya no es que la consiguieras, es cómo la conseguiste, porque en el primer partido se te lesionan tres de tus mejores jugadores. Se lesiona Elías, que es el que por el que circula todo el juego de ataque, ¿no? Se te lesionan dos, Quintela, que es el que esos goles que no quiere nadie, Sí. él está allí para meternos. Y se te lesiona Pani, máximo goleador que hay, es decir, y dos zurdos son por encima. Entonces, el siguiente partido contra Barça, y coges y vas y le metes 8 a Barcelona. 8, ¿eh? Al Barça, con todos, ¿eh? Con todos. Y nosotros sin tres de nuestros mejores jugadores. Jugando Paul, jugando Juanico, jugando Lucas Rana, que no venían sin disputar minutos. Eso fue, y pues ya la final contra Palma. Bueno, es algo que se tiene que dar, que se tiene que dar. Pero ya no el ganarla, sino el cómo la ganas, con tres de tus mejores jugadores lesionados, ¿no? Es que Pero bueno, eso que acabas de decir, porque yo lo vi entero, yo creo que es algo bastante importante, ¿eh? Porque es como decir, por ejemplo, en tiempos anteriores, como decir, por ejemplo, un Pablo Roberto se está asociado, o en Barcelona, un Fernandao ya no lo tiene. Es que estábamos hablando de Pani, estábamos hablando de los fundamentales, del Pichichi, del que domina juego. Por eso es lo que yo cuando veía la semifinal, al final digo, qué facilidad. Pero por eso digo, no entonces, es. pero también hay que reconocer que hay un trabajo por detrás. Bueno, hombre, sí, llevábamos ya 4 años trabajando juntos. Pero bueno, pero estos chicos que estamos hablando de Paul Salas, de Juanico, de Lucas Rocha, de Lucas Rana, que nosotros tenemos una plantilla de 19 jugadores. Te estoy hablando de Gus, 46 años. Te estoy hablando de Geray, 37, 38 años. La Copa de Gus y de Geray es que es para enmarcar, ¿sabes? Es Es decir, importante. estos chavales que no tenían minutos, que en el primer partido no vinieron ni convocados, no estaban ni convocados, porque había que dejar gente afuera. Ya, con toda la que tenía. Te sale Paul allí titular y marca a Diego y sale el otro y se juega, bueno, y sale Lucas Rocha contra el Barça y te mete 2 goles defendiendo el portero mejor. Claro, es que eso es una alineación de los astros, hombre, no es otra. ¿Y cómo se lleva eso después de que esa plantilla impensable y se ganan título en un Peñíscola y después te la limpian? Pero eso es normal, aquí en Santiago ya nos pasaba. Porque salen chicos jóvenes que despuntan y vienen los grandes y te los llevan. Los clubes pequeños, humildes, es lo que hay. Fichan jugadores jóvenes, Luciano Gauna, que se vino para Península con 19 años, no lo conocía a nadie, y en 5 años, pues ya ves el jugador que es. Para mí es uno de los jugadores, uno para mí de los mejores. Viene Pani, que tiene el gol entre ceja y ceja y esa pegada, y se los lleva a Inter. Geray, pues tuvo que, bueno, no se renovó porque ya era un jugador ya con años. Uso aguantó un año más. Bueno, es lo que hay, fichas a otros y te vas componiendo, es lo típico de estos clubes, ¿no?
tienes que convivir con ello. Bueno, como estás viendo, Santi, ¿te estás sintiendo cómodo? Yo, comodísimo, no tengo ningún problema. Estás viendo que yo no te he engañado para que veas que no hay nada escrito, no hay un guión que llevemos, no hay nada así. Lo estás viendo tú mismo, que es una Yo soy charla, transparente. por eso es, y durante la charla Sí. van saliendo las cosas. Yo espero, creo y confío que este primero te haya gustado y que, porque me quedan muchas cosas por preguntarte y viendo que me las contestas, quiero que haya bastantes más, si tú me lo vas a permitir. Tú lo que tú quieras, yo no tengo problema. Vale, vamos ahora por la otra parte. ¿A quién retas que sea el próximo que esté conmigo? Aquí en reto, esté contigo. Hay tanta gente que Pero uno, dime uno. duda. ¿Duda? Uf, vale, anotado. Este tampoco tiene pelos en la lengua. No, no, ya, y ya he estado. Pero vamos a ver, vamos a ver. Tú la has retado, vamos a ver si acepta o no acepta, ¿vale? Y después, en el próximo, nos dirás tu objetivo, lo próximo que tienes pensado y demás en el próximo programa. Llámame cuando quieras, pero si quieres ya te contesto eso ahora. Dímelo ahora. Yo no, lo de volver a entrenar a nivel profesional, eso se terminó. Vale. Pero déjalo aquí, déjalo ahí, ¿vale? Ya eso lo hablamos más tranquilo. Quiero que sea más largo, ¿vale? Pero Cuando atentos tú a lo que ha quieras. dicho, ¿eh? Atentos a lo que ha dicho. No quiero noticias, no quiero exclusivas, no quiero. Atentos a lo que ha dicho Santi, ¿vale? Santi, sabes que estamos aquí siempre y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por llamar. Santi, estamos en contacto. Muy bien, un saludo. Gracias. Un Abrazo saludo grande, igualmente. venga. Hasta luego.